Namaste, pues buenos días y bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo tema aquí en YouTube con este canal. Pues vamos a hablar de la desintoxicación en general, porque bueno, he hablado un poquito durante la primavera con el otro video que he podido hacer y es verdad que tenía algunas preguntas sobre pues la desintoxicación, qué hacer, cómo hacer, que se escucha muchísimo hablar de detox, y es verdad que es una palabra pues muy marketing y la verdad muy, a veces muy mal utilizada, porque hay mucha gente que lo usan y no saben realmente pues, de lo que hablan. Y es muy importante primero tener en cuenta pues varios conceptos. Entonces, el primer concepto es que en Ayurveda, porque vamos a hablar primero de Ayurveda y después hablaré un poquito de naturopatía también, la desintoxicación es algo imprescindible y una herramienta pues conectada por sí a la Ayurveda, porque dentro del trabajo de Ayurveda trabajamos pues la prevención, trabajamos la desintoxicación y trabajamos la curación. Entonces ahí esas tres herramientas son muy importantes porque van a permitir de fomentar la salud y de tener el equilibrio dentro de nuestra salud para, sobre todo, pues vivir bien y sobre todo vivir, pues, joven mucho tiempo, porque se dice siempre que la Ayurveda es la ciencia de la juventud, la ciencia del rejuvenecimiento, etcétera. En Ayurveda usamos mucho la desintoxicación, como lo he hablado en primavera, pues al nivel de los cambios estacionales por la Ritusharya, o también lo usamos sobre todo dentro de la Panchakarma. La Panchakarma es un proceso de 5 acciones. Pancha es 5, karma es acción en sánscrito, y con esas 5 acciones vamos a restablecer pues, el orden en el cuerpo. Se hace en general con médicos o se suelen hacer también directamente con terapeutas ayurveda, pero en centros y hospital, donde vamos a trabajar con masajes, con dieta, pero las 5 secciones en sí al nivel terapéutico serían nasya, entonces inhalación de aceite por la nariz para poder purificar la parte respiratoria, la parte bastisenemas para purificar el intestino, la parte vómitos y purgas que van a ser depurar de arriba hacia abajo con mezclas de plantas, y también la parte de sangría, que son pequeños cortes para también eliminar pues, las toxinas vía pues, la sangre y sobre todo a nivel exterior. Entonces, es muy importante tener esos conceptos en cuenta, porque esos conceptos nos van realmente a ayudar a entender por qué en Ayurveda es importante. Porque en Ayurveda nosotros pensamos que siempre acumulamos, pues siempre un montón de toxinas por sí. Entonces no hay que pensar porque como rico, porque como sano, porque como de manera Ayurveda no voy a producir toxinas, porque las toxinas en sí pues están siempre pues creando por el estrés, por la manera de respirar, por la comida que comemos, solamente la propia digestión pues va a incrementar las toxinas, por los cambios de estación también, hay un momento que se libera también toxinas del cuerpo, por muchos factores externos, pero también internos, debido a la propia digestión de nuestro cuerpo. Entonces eso a un momento siempre hay una acumulación y tenemos que vaciar. Entonces, la Ayurveda lo que te dice es siempre tener práctica de desintoxicación, como por ejemplo la monodieta, ya lo hemos hablado en la primavera, pero la monodieta, por ejemplo, es algo muy útil para poder pues apoyarnos y también pues hacer descansos digestivos ayudan mucho, como los signos intermitentes, puede ser una solución, o también hacer descansos digestivos, sobre todo para la gente que suelen ser más carnívoros, etcétera, pues tener una dieta más vegetariana o tener una dieta más baja en carbohidratos durante un pequeño tiempo, sobre todo para descansar un poquito, porque a veces los carbohidratos también pueden también cargar mucho el organismo cuando, sobre todo en nuestra sociedad, comemos mucho carbohidrato. Entonces, eso es una parte muy importante de tener en cuenta, y siempre lo repito, el descanso digestivo, la parte de desintoxicación del cuerpo, tanto al nivel de dieta que a nivel de acción ayurvédicas, pero también al nivel de uso de plantas amargas, por ejemplo, porque el amargo es realmente algo que nos sirve mucho en Ayurveda para poder, pues,
vivir pues lo más tiempo y sobre todo prevenir las enfermedades y prevenir los desequilibrios digestivos, porque el amargo sabemos que es son un sabor de planta que ayudan mucho a la desintoxicación. El picante también, pero el amargo aún más. Entonces, todas las plantas amargas siempre se dice vienen bien por el cuerpo y en general son las plantas que más sanan. Son dichos más de fitoterapia y también en Ayurveda. ¿Okay? Aparte de este enfoque ayurvédico, que quería dejaros un poquito más claro en este video, es la parte naturopática, porque en naturopatía vemos también la desintoxicación como algo imprescindible, pero sobre todo al nivel de los emuntorios. Emuntorios, que esa palabra un poquito bárbara, es una palabra que quiere decir los 5 filtros del organismo. Los hombres tenemos 5, la mujer tenemos 6. Entonces, hombres y mujer tenemos 5 igual, que es el pulmón, la piel, el intestino, el hígado y el riñón. Y tenemos la mujer que tiene uno más, que es la vagina, porque esos órganos y esas partes del cuerpo permiten la expulsión de toxinas, pero cuando están a un momento sobrecargados, si hay un órgano o dos que están sobrecargados, pues va a producirse pues problemas. Por ejemplo, si tengo el hígado o el intestino sobrecargado, puedo tener un problema de piel, que es otro filtro, porque va a pasar las toxinas, va a probar, que el organismo es muy inteligente, va a probar de transferir esa eliminación de toxinas por otro órgano, porque lo que quiere siempre el cuerpo es homeostasis, es equilibrio, es que todo funciona bien. Pero si hay una parte que está estancada, lo que va a hacer es desatascar por otro lado. Pero a veces lo que puede pasar cuando son toxinas a veces más agresivas, o por ejemplo, si comemos, por ejemplo, mucho ácido, por ejemplo, puede también aparecer problema de piel por desequilibrios pues de ácido, o también pues si comemos por ejemplo demasiado picante, también lo mismo, o si tenemos muchas toxinas, a veces podemos notar cuando sudamos pues la piel empieza a picar. Entonces eso también puede ser señal que mi sudor es un poco ácido y está agrediendo también pues la parte del cuerpo. Cuando vemos que tengo una digestión lenta, como están mis heces, si mis heces están demasiado secas, diarrea, etcétera, son señal también que hay algo que está pasando pues que no va bien. Entonces, que sea la Ayurveda o la naturopatía, porque la naturopatía es más occidental y la Ayurveda es más oriental, pues vemos las cosas de la misma manera. Es siempre depurar los órganos, entonces depurar, por ejemplo, todos los emuntorios, hígado, riñón, etcétera. Podemos usar plantas, podemos usar verduras que van a apoyar también esos órganos, por ejemplo, para la piel la zanahoria, para el pulmón, pues las plantas más respiratorias, la zanahoria también para el pulmón está bien, el riñón también, pues las plantas más diuréticas, para el hígado las plantas amargas, y para el intestino más las fibras, como por ejemplo las fibras de almidón resistentes que ayudan también mucho a nutrir, por ejemplo, con la patata que cocemos pues en el horno, guardarla 24 horas en el horno, en la nevera, y el otro día pues la podemos consumir y ahí se forman almidón resistentes. Se puede hacer igual con el arroz o con el boniato. Ahí tendremos prebióticos que van a nutrir bien la flora intestinal y ayudarnos, como también algunos fermentados como el miso, el kimchi, etcétera, también a nivel de salud intestinal podrían ser pues alimentos muy interesantes. Era un pequeño video sobre todo donde quería pues mostrar un poquito la importancia de eso, sobre todo daros gusto un poquito a saber más, sobre todo porque es importante pues documentaros, hacer formación, pues o si necesitáis pues ver un terapeuta, me podéis ver a mí o ver otro. De todas formas, si queréis tener una información o saber un poquito más sobre mí, pues podéis poner un me gusta dentro del video, directamente pues poner un comentario si queréis una cita conmigo o saber un poquito más sobre los cursos, que también sobre la desintoxicación doy un curso grabado online que está ya presente, donde podéis tener más información sobre todos los alimentos, todo lo que puedo hacer para depurar mi organismo de todos los emuntorios. Igual en Ayurveda tengo un curso grabado que ya está hecho. Entonces, si necesitáis cualquier cosa, estoy aquí, podéis comentar, podéis también decirme pues de qué tipo de tema queréis que trate en los otros videos y nos vemos pronto. Namaste, Hari Om Tat Sat. Os deseo un feliz día. Adiós.